Bien, vamos a hacer a continuación un ejercicio de equilibrio químico que es probablemente el más complejo de toda la serie de ejercicios de este tema, ¿de acuerdo? Se trata de un ejercicio propuesto en selectividad en la Comunidad Valenciana en junio de 2013. El enunciado es el siguiente. El yodo I2 sólido es poco soluble en agua. Sin embargo, en presencia de ion yoduro I-, aumenta su solubilidad por la formación del ion triyoduro I3-. De acuerdo al siguiente equilibrio, el yodo ya disuelto, una parte disuelta, acuoso, más I- acuoso, yoduro, para dar el anión triyoduro I3-, también disuelto. Este equilibrio que nos plantean aquí tiene una K sub C de 720. Nos dicen, si a 50 ml de una disolución 0,025 molar de yoduro se le añaden 0,1586 gramos de yodo, calcula A. La concentración de cada especie en el equilibrio, que es una pregunta habitual, pero en el apartado B nos indican que se establece un nuevo equilibrio, añadimos otra cantidad de compuesto y el equilibrio va a cambiar. Nos dicen, si una vez alcanzado el equilibrio, el anterior, el del apartado A, se añaden 0,0635 gramos de yodo a los 50 mililitros, ¿cuál será la nueva concentración de cada especie al alcanzarse el equilibrio? Es decir, primero se alcanza un equilibrio, añadimos otra cantidad de yodo para cambiar las concentraciones y eso hace que se tenga que volver a alcanzar un nuevo equilibrio porque lo hemos perturbado, hemos cambiado la concentración y debemos calcular las nuevas concentraciones del segundo equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar vamos al primer apartado, ¿verdad? Ponemos en primer lugar el equilibrio, lo que tenemos es que el yodo disuelto se combina con el yoduro para dar el anión triyoduro. ¿Y qué concentraciones tenemos? Bueno, pues nos están diciendo que tenemos 50 mililitros de una disolución de yoduro, 0,025 molar. Esa ya es la molaridad del yoduro, la podemos poner aquí. Inicialmente 0,025 molar, ¿de acuerdo? Pero la concentración de yodo no la podemos saber inicialmente, sino que debemos calcularla. Para ello lo que tenemos que hacer es pasar los gramos, nos están diciendo 0,158 gramos, 86 gramos, ¿en qué volumen? En 50 mililitros. Así tendremos 0,1586 gramos de yodo en un volumen de 50 mililitros y para tener molaridad vamos a pasar los mililitros a litros. Y los gramos los vamos a pasar a moles con la masa molecular, que aunque yo no la he escrito en la pizarra, sí que nos la tienen que dar como dato en el enunciado. Bueno, la masa atómica, en este caso del yodo. Para el I2 tenemos una masa de 253,8 gramos, un mol, y esto nos da una concentración de 0,0125 molar. ¿De acuerdo? Y esta es la concentración que debemos poner como concentración inicial de yodo en nuestra tabla. 0,0125 molar, es decir, la mitad que la concentración de yoduro. Y inicialmente todavía no tenemos nada de anión triyoduro. Estas son las concentraciones iniciales, pero una cierta cantidad, una concentración C, va a desaparecer cuando alcancemos el equilibrio, porque cierta cantidad de yodo y de yoduro van a reaccionar para formar el triyoduro. De esta forma, en el equilibrio que tendremos, pues 0,0125 menos esa concentración C que reacciona y la misma cantidad para el yoduro, porque para un mol de I2 reaccionan un mol de I-. Para C moles de I2 reaccionan C moles de I-. 0,025 menos C. Y para un mol de cada uno de estos compuestos aparece un mol de triyoduro. Para C moles aparecen también C moles. En este caso son concentraciones, pero el razonamiento es el mismo, ¿de acuerdo? Por tanto, estas son nuestras concentraciones en el equilibrio. Como vemos, si conseguimos averiguar el valor de C, ya vamos a saber exactamente cuáles son las concentraciones de cada especie en el equilibrio, que es lo que nos están pidiendo en el apartado A, lo que tenemos que responder. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la expresión de K sub C, porque K sub C nos lo están dando en el enunciado. Nos dicen que tiene un valor de 720. Por tanto, pondremos K sub C igual a ¿qué? Pues a concentración de anión triyoduro entre concentración de yodo
por concentración de yoduro. Caso C vale 720 y esto será igual a la concentración de triyoduro C. Concentración de yodo 0,0125 menos C por concentración de yodo 0,025 menos C. Muy bien, tenemos esto, ahora vamos a multiplicar esto y pasarlo multiplicando al otro lado por el 720. Nos va a quedar una ecuación de segundo grado de la siguiente forma. Tendremos 720 que multiplica ¿a qué? Pues al producto de estos dos paréntesis, que es 3,125 por 10 a la menos 4 menos 0,0375c más c cuadrado igual a c. Cuando reordenamos todos estos términos y multiplicamos, nos queda una ecuación de segundo grado de la siguiente forma. 720c cuadrado menos 28c más 0,225. Y esto es igual a 0. Bueno, plantearemos la ecuación de segundo grado, que nos quedará pues que c es igual a menos b más 28 más menos raíz de 28 al cuadrado menos 4 por a 720 y por c 0,225 partido 2 por a, es decir, 2 por 720. Cuando resolvemos esto vamos a obtener dos valores distintos de concentración, al hacer 28 más menos 11,66 entre 1440 y obtenemos, por un lado, 0,0275 y por otro lado 0,0114. Bien, tenemos dos valores, nos podemos plantear cuál es el correcto. Pues el primero es imposible, ¿por qué? Porque es una concentración superior a las iniciales que tenemos. Si solo teníamos 0,0125 molar de yodo, no se pueden descomponer 0,0275 porque esta concentración es muy superior. De esta forma, esta concentración es imposible, ¿de acuerdo? Aunque matemáticamente sea correcta, y esta sí que es posible. Entonces, el valor de C para nuestro ejercicio, nuestro primer apartado, es 0,0114 molar. Así, para saber la concentración de cada especie en el equilibrio, ahora solo hay que sustituir donde tenemos C este valor, es decir, concentración del yodo será igual a 0,0125 menos C menos 0,0114. Y esto nos da un valor para el yodo, en este primer apartado, de 1,16 por 10 a la menos 3. Concentración de yoduro es igual a 0,025 menos C menos 0,0114 y nos da un valor para el yoduro de 0,0136 molar. Y por último, concentración de triyoduro es igual a la propia C, a la concentración C, por tanto 0,0114 molar. Y con esto, por tanto, ya sí que habríamos respondido lo que nos piden en el apartado A. Ahora veremos cómo hacemos el apartado B, en el que este equilibrio es alterado por la adición de otra cierta cantidad de yodo. En el segundo apartado nos indican: si una vez alcanzado el equilibrio se añaden 0,0635 gramos de yodo a los 50 mililitros, ¿cuál será la nueva concentración de cada especie al alcanzarse el equilibrio? Bien, recordemos que en el apartado A hemos calculado las concentraciones que teníamos en el equilibrio con esas condiciones que nos indicaban, y eran las siguientes: 1,16 por 10 a la menos 3 molar para I2, 0,0136 molar para yoduro y 0,0114 para I3-, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las concentraciones que tenemos ahora, porque tenemos ya un sistema en equilibrio. Y a este sistema en equilibrio lo alteramos añadiéndole 0,0635 gramos de I2. Ahora le añadimos
0,0635 gramos de I2, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos esto, alteramos el sistema y el sistema tiene que evolucionar para alcanzar un nuevo equilibrio, que vamos a llamar equilibrio 2. Esto era una vez alcanzado el primer equilibrio, y este será el equilibrio que alcancemos cuando añadimos una cierta cantidad de yodo. Ahora bien, como la cantidad de yodo nos la dan en gramos, primero debemos pasarla a molaridad. Y una vez que la tengamos en molaridad, la vamos a poder sumar a esta concentración inicial que teníamos. Esta más la que añadimos, tendremos la concentración inicial para el nuevo equilibrio 2, ¿de acuerdo? En este equilibrio 2 también vamos a tener una situación inicial, que serán las concentraciones que vamos a poner. Aquí lo tendremos más pequeño. Inicial, una situación cuando alcancemos el equilibrio, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo lo ponemos. Bien, lo primero que vamos a hacer, como decíamos, es calcular la molaridad de estos 0,0635 gramos de yodo. ¿En qué volumen están? Vuelven a estar en un volumen de 50 mililitros. Sabemos que 1000 mililitros son 1 litro y que un mol de yodo son 253,8 gramos, y esto nos da un valor de 5 por 10 a la menos 3 molar. Por tanto, tenemos ahora 5 por 10 a la menos 3 molar, que sumado al 1,16 por 10 a la menos 3 molar nos da una concentración inicial para el nuevo sistema de 6,16 por 10 a la menos 3 molar. Esto permanece igual inicialmente y este valor también permanece igual inicialmente. Pero como ahora ya no está el sistema en equilibrio, una cierta cantidad C de I2 y de I- se tiene que descomponer para formar nuevamente anión trillo duro, porque hemos aumentado la concentración de I2 y al aumentar esta concentración el equilibrio se va a desplazar nuevamente hacia la derecha, hacia la formación de más I3-. Así, una cierta cantidad C, que en lugar de poner C ahora vamos a poner C' para que no sea igual que en el apartado anterior, se descompone y en el equilibrio nos queda, pues, la nueva concentración inicial menos lo que se descomponga, que será C', lo mismo para el yoduro, la concentración inicial de este segundo equilibrio menos la concentración C' que se descompone, y en el trillo duro ahora lo que tenemos es 0,0114, la concentración inicial, más la C' que se forma, ¿de acuerdo? Es decir, en el equilibrio 2, al añadir una cierta cantidad, se alteran las concentraciones iniciales que tenemos de cada especie y eso hace que se deba volver a alcanzar el equilibrio descomponiéndose una cierta cantidad de los reactivos y así que tengamos nuevamente una incógnita C' que tenemos que poder calcular con una ecuación de segundo grado. Ahora bien, lo que es la constante de equilibrio no va a cambiar porque no nos están diciendo en ningún momento que cambie la temperatura. La constante de equilibrio depende de la temperatura, tampoco cambiamos presiones, etc. Y por tanto lo que tenemos es el mismo valor de K sub C y la misma expresión de K sub C, concentración de I3- entre concentración de I2 por concentración de yoduro. K sub C vale 720, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tendremos nuevamente 720 igual a concentración de I3- 0,0114 más C', entre concentración de yodo 6,16 por 10 a la menos 3 menos C' por concentración de yoduro 0,0136 menos C'. Ahora vamos a pasar todo esto multiplicando 720 y nos queda 720 que multiplica al producto de estos dos, al producto de estos dos paréntesis por 0,0 será igual al numerador 0,0114 más C',
Y ahora lo que nos va quedando es, bueno, os pongo la ecuación final, ¿de acuerdo? Si tenéis algún problema con la resolución matemática me lo podéis poner en los comentarios de la página web de kimitube.com. Entonces aquí nos queda 720 c' al cuadrado menos 15,23 c' y más 0,0486. Esto es igual a 0. Planteamos la ecuación de segundo grado, nos queda c' igual a menos b, 15,23 más menos raíz de 15,23 al cuadrado. Bueno, es negativo, pero va a quedar igual. Menos 4 por 720 por 0,0486 entre 1440, que es 2 por A, ¿de acuerdo? Esto nos da unos valores de c' de, por una parte tenemos 0,0172 y por otra parte tenemos otro valor de c' de 3,92 por 10 a la menos 3. Y como vemos aquí nos ocurre exactamente igual que en el apartado A. Tenemos dos concentraciones aparentemente válidas, o al menos en la fórmula matemática, pero esta concentración de aquí, la más alta, es imposible. ¿Por qué? Pues porque inicialmente tenemos unas concentraciones mucho más pequeñas que ese valor, 6,16 por 10 a la menos 3, y aquí tenemos 0,0172. Entonces esta concentración no es válida, y la única válida es esta de aquí. Por tanto, ahora c' tiene este valor, 3,92 por 10 a la menos 3, y podemos ir aquí, donde hay c' vamos a poner el valor que hemos calculado y así vamos a tener la concentración de cada especie en este nuevo equilibrio 2. Concentración de yodo para el segundo equilibrio. 6,16 por 10 a la menos 3 menos c', 3,92 por 10 a la menos 3. Esto nos da un valor para la nueva concentración de 2,24 por 10 a la menos 3 molar. Para el yoduro tendremos I menos igual concentración de yoduro 0,0136 menos c', que vale 3,92 por 10 a la menos 3. Esto nos da un valor de yoduro de 9,68 por 10 a la menos 3 molar. Y por último, concentración de triyoduro en el equilibrio 2 será igual a ¿qué? A 0,0114 más c' más 3,92 por 10 elevado a menos 3, que nos da un valor final de 0,0153 molar. Como veis, se trata realmente de un ejercicio bastante complejo y bastante largo que se propuso en selectividad, un ejercicio que llevaría bastante tiempo resolver, ¿de acuerdo? Bien, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, os estaremos esperando en la página web kimitube.com, donde vais a encontrar todos los contenidos organizados por temas, curiosidades relacionadas con la química en nuestro blog y material descargable en PDF. Gracias por ver este vídeo.